Buenos días. Buenos días, chicas. Buenos días, profe. ¿Cómo se encuentran? Bien, profe. Bien, profe. Excelente. Espero que hayan tenido un bonito fin de semana. Que hayan podido descansar, recargar energías. ¿Listo? Bueno, chicas, esperemos unos minuticos a que posiblemente ingresen sus compañeros y empezamos. ¿Listo? Hoy tenemos exposiciones, ¿verdad? Sí, profe. Muy bien. Listo. Esperemos unos segunditos y ya empezamos. Hola Ana María, buenos días. No voy a estar en Álamo en cirugía. Bien, esperemos 2 minutos a ver si entra Brian. Vaya preparando la noticia y la exposición. ¿Ok? Traditional here, you can just put your own color and make it your own. Yeah, it doesn't make a difference. You have to try and figure out what to do with that. Yeah, okay, sorry, you know, it's probably really sorry.
Bueno, yo creo que ya vamos a empezar entonces. Bueno, chicas, entonces, noticias para el día de hoy. ¿Quién tiene las noticias? Voy a abrir la lista de ustedes. Yo, profe. Listo. Entonces, adelante. ¿Cuál es tu noticia, Ana María? Bueno, las que eran sobre el estado de la epidemia del SIDA mundial. Y lo que me salió fue era que entre 30 millones y 45 millones de personas vivían con pues, el VIH en todo el mundo. Esto fue en el 2020. Que entre 10 millones y 20 millones fue que la contrajeron en este último tiempo. Entre 480 y 1 millón de personas fallecieron a causa de esta enfermedad. 26,5 millones, entre 27,7 millones de personas tenían acceso a la terapia para como poder llevar, no morir, tener como un plazo de vida más duradero, que esto era más que todo relacionado con el antirretroviral. Entre 55 y 110 millones de personas lo contrajeron desde el comienzo de la epidemia, o sea, es muchísima cantidad. 27,2 entre 47,8 millones de personas fallecieron a causa de la enfermedad desde el comienzo de la pandemia, de la epidemia que hubo en ese entonces. Y las personas que viven con el VIH en el 2020, como dije anteriormente, eran entre 30 millones y 45 que viven ahorita con el VIH. Al cierre de diciembre de 2020, más de 27 millones de personas tienen el anticorrosivo, el antirretroviral, en comparación a las 7,8 billones que hubieron en el 2010. Se te cerró el micrófono. Ok, ya. Bueno, y más del 50% de todas las infecciones del 2020 dieron más que todo a mujeres y a niños. Desde el 2010 las infecciones del VIH descendieron alrededor del 31%, desde los 2,1 millones hasta los 2,9 millones. Esto fue lo que hizo que en el 2010 las nuevas infecciones para el VIH en los niños descendiera un 53%, hasta ahorita del 2020. ¿Y esa noticia cómo la asocias con la economía? ¿Cómo la asociarías o por qué la escogiste como para mostrarla en clase? Más que todo tendría que ver aparte de que está relacionado con las estadísticas, tendría que ver más que todo como los tratamientos o lo que se podría hacer de alguna manera, como aplicar para poder pues sanar esa enfermedad o llevar lo que dice ahí, el antiviral, que son los procesos que se están aplicando a eso. Ok, ¿hay algún país específico que está haciendo los estudios de esta epidemia? Decía que en África, Ok, sí, claro, África es el lugar en donde más VIH hay en el mundo. Creo que surgió en África.
creo que salió de África. ¿Cuándo se descubrieron los primeros casos? Dice el artículo. Es que no me El acuerdo. artículo dice 60. que los primeros casos fueron en... Espera. 50, 60, es que no me acuerdo. Ahora no lo encuentro. Ah, ya. Pues acá dice que desde el pico alcanzado fue en 1997. Ah, ok, ya entendí. Sí, o sea, se descubrió hace muchísimo tiempo, pero el pico más alto fue en los 90. Listo. Yo con la noticia que dice Ana María podría asociarlo con el tema de economía. Cuando veamos macroeconomía, los gobiernos son los encargados de suplir varias necesidades de los ciudadanos, ¿listo? Como alimentación, como salud, como vías alternas, transporte, etcétera, ¿listo? Puede que la cantidad de personas infectadas con esta enfermedad puede aumentar los costos de salud para el gobierno. Por eso es importante sacar pronto sacar pronto algo que lo reduzca, sus síntomas, su mortalidad, para que pues esta población sea económicamente activa. ¿Listo? Entonces podríamos asociarlo como por ese lado. Y la otra también es hacer campañas para el cuidado, campañas para la concientización, pues porque pasa lo mismo, si no se cuidan, si las personas que tienen esta enfermedad la transmiten, pues seguía y seguía y seguía y seguía, ¿sí? Lo mismo que lo que está pasando en este momento en el mundo. Muchos no se cuidan y gracias a esos que no se cuidan, otros se infectan. Y así sucesivamente empieza la ola. ¿Listo? Gracias, Ana María. Listo, vamos Jessica y Juliana, prendan la camarita, por favor. Listo. ¿Quién sigue en la noticia? Yo tengo una, profe. Listo, vamos Jessica. Esta habla sobre que la OMS realiza al alza sus proyecciones para el comercio mundial. Esto es la OMS, que es la Organización Mundial del Comercio, que dio unas proyecciones para 2022. Y de este año, que aproximadamente las mercancías deberían aumentar un 10,8% para este año y para el año siguiente el 4,7%. Y en marzo la organización previa un alza del 8% y un 4% respectivamente, ya que se dieron como unas ciertas alzas después de la pandemia. Y Ok. que según los economistas de la OMS, este crecimiento se moderará a medida que los intercambios vuelvan a la tendencia a largo plazo que mantenían antes de la pandemia del COVID, que eso fue generalmente lo que afectó el comercio mundial. Ah, ok. Los datos son de la Organización Mundial de la Salud, ¿cierto? No, profe, Organización Mundial del Comercio. Ah, OMC. Es Sí, que te profe, diste OMC. OMS. Ah, ok. Organización Mundial de Comercio. Sí, por eso estaba como extrañada. Listo. ¿Cuánto es el porcentaje? O sea, para este año está en 10,8% y para el siguiente año es un 4,7%, que tienen que ser las alzas aproximadas. Para volver digamos, a seguir el curso comercial que tenía el mundo. Sí, que estaba antes. Ok, listo. Hay, de pronto la noticia dice algunos países en donde el comercio se vio más afectado o qué más dice, podría aportar más la noticia. Mm,
Las importaciones de Asia, por ejemplo, aumentarán 9.4% en el 2021. Tener este continente como una mejor alza para este año, a lo que estaba antes. Ok, Dice ese profe, dice del Oriente Medio, de América del Sur y África. También habla de esos. ok. Ustedes saben que Asia es el continente que más comercio mueve alrededor del mundo, ¿no? Y muchos de sus países que lo conforman están regidos mucho por el comercio y nosotros utilizamos muchos productos de Asia. Recuerden que Asia no solamente es China, Japón, Indonesia, sino también es India, ¿m? Y esos países. Listo. Gracias, Jessica. Sí, ojalá mejore todo. ¿Alguien más? Juliana, Brian, buenos días. ¿Tienen alguna noticia? Yo tengo una. Listo. Vamos, Brian. Yo, profe. Excelente. Listo. Empezaron muy bien. Listo. Entonces vamos, Brian. La mía consiste en el día sin IVA. Habrá más descuentos para los vacunados. Esta es la propuesta. Ok, ¿cómo es eso? Primero, ¿cuándo es el día sin IVA? Ese sí no lo tengo claro. Sería el 28 de octubre y el 19 de noviembre. Ok. ¿Y qué más? Las fechas son este 2021. Brian, se te cerró el audio. Ya se me escucha. Ya, sí, ya. Internet. Podrán comprar varios productos, los que se restará el 19% al valor agregado del IVA. Esa sería toda la noticia. Consistirá, pues, como dije anteriormente, el 28 de octubre y el 19 de noviembre. Y para los vacunados tendrá un descuento más alto, pues todavía no se ha dado el valor agregado, pero pues sí. ¿Y tienen que presentar qué? ¿El carnet o tienen que El presentar carnet. Sí, acá dice que el carnet. el carnet? Ok. Listo. ¿Las chicas ya se vacunaron? ¿Jessica no se ha vacunado? Yo sí, Yo sí, profe. profe. Ok, excelente. ¿Y por qué Jessica no se ha vacunado? No, profe, no sé si vacunarme o no, pero todavía no. Bueno, vacúnese, anímese porque mire, puede tener un descuento mayor en el día sin IVA. No, y para muchas otras cosas. Saben que muchos países con sus empleados, si no muestran el carneo, no se vacunan, no les renuevan el contrato, no les van a renovar el contrato, por ejemplo, en Estados Unidos. Muchos jugadores, por ejemplo, de la NBA, que no se han vacunado, no pueden jugar ningún partido. Y si no juegan ningún partido, no les pagan la temporada. American Airlines, creo que es una aerolínea, es que no me acuerdo qué aerolínea, alrededor de 400 personas que no se quieren vacunar, no les van a renovar el contrato. Para entrar a varias oficinas del gobierno, tienen que vacunarse. Y creo que aquí también pasa lo mismo en el Congreso. Si no tienen la vacuna sus empleados, no pueden entrar. Entonces, pues es que es una condición, por eso la primera noticia de Ana María. O sea, hay que controlar esta pandemia, si no, todos somos posibles portadores sin saberlo y podemos infectar a muchísimos más. Bueno, interesante, Brian. Esperemos a ver qué descuento extra nos pueden hacer para estos 2 días sin IVA y las vacunas. Bueno, interesante. Uy, claro que eso fue una aglomeración el año pasado. ¿Se acuerdan las imágenes? O sea, todo el mundo parecía loquito comprando cosas. Sí. Bueno, vamos a ver. Todo esto lo está haciendo el gobierno para activar la economía. Y cuando veamos el tema de macro, vamos a ver cuál es esa variable interesante, importante, que hay que activar para hacer crecer el país. Y uno de ellos es el consumo. Si el consumo es alto, el crecimiento del país es alto. Por eso todas estas ideas
del día sin IVA, de bajarle, pues ciertos días también los impuestos a las empresas. Entonces, bueno, vamos a estar atentos y de los descuentos, ¿no? Porque podemos descubrir podemos encontrar muchos descuentos que nos pueden servir de pronto algo que necesitemos. Listo, gracias Brian. Juliana. Profe, la mía es sobre los 4 efectos del inicio del aumento en la tasa del Banco de la República. Los Esto- 4, espérate otra vez, los 4 efectos. Efectos Ajá. del inicio del aumento en la tasa del Banco de la República. Ah, ok. Recuerden que la semana pasada, el viernes o el jueves, hablamos de ese aumento, creo que fue Jessica la que dijo la noticia, del aumento de 0.25 en las tasas de interés del Banco de la República. Listo. Entonces, ¿cuáles son esos efectos? Entonces dice ponerle freno a la inflación sin afectar la reactivación económica, que es el principal objetivo. Y después dice que después de haber adoptado un ciclo de reducción de su tasa de intervención como medida necesaria para impulsar a la economía luego pues de las cuarentenas y del encierro, el Banco de la República inició este jueves la normalización de su política monetaria al tomar la decisión de subir en un cuarto de punto porcentual, es decir, su tasa de inversión hasta el 2%. Y ya, profe, no dice nada más. Pero dicen 4 efectos. El primero es la inflación, el segundo es la reactivación de la política monetaria y los otros 2. Primero la inflación, primero es la inflación, evitar el desbordamiento de la inflación, ¿verdad? Inflación es un tema macroeconómico y lo más seguro es que alguno de ustedes lo vaya a exponer, ¿sí? Y lo vaya a investigar. Política monetaria también es lo que está haciendo el Banco de la República, subir, bajar, estabilizar algunas tasas de interés, ¿sí? Para su correcto funcionamiento. Y las otras, Juliana, leamos, a ver, busquemos. Vuelvo a leer otra vez, profe. A ver el pedacito, a ver qué dice. Sí. Entonces dice, después de haber adoptado un ciclo de reducción de su tasa de intervención como medida necesaria para impulsar a la economía, luego de su estriposa caída derivada a las cuarentenas y del encierro, el Banco de la República inició este jueves la normalización de su política monetaria al tomar la decisión de subir en un cuarto de punto porcentual su tasa de intervención hasta el 2%. ¿Ya? Ya, eso es lo que... Ok, entonces el título de esa noticia está como extraño, porque solamente nos dice 2. Listo, o sea, no son 4 efectos, sino 2. Listo, gracias Juliana. Todos estos temas usualmente son... Se lo usa... Señora. Sí. Que sí. Bueno, ok, usualmente cada uno de estos temas se complementa más cuando veamos el tema de macro. Recuerden que ahorita estamos viendo micro, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con empresas e individuos. ¿Listo? Bueno, muy bien. Para hoy tenemos las exposiciones de nuestros personajes y de nuestros noveles de economía. ¿Listo? ¿Quién va a empezar? Todos van a pasar hoy. ¿Quién va a empezar? No sé, profe, porque usted nos había dicho que por orden de lo que, sí, como nos había asignado. Ya, claro que sí, listo. Brian, entonces debe empezar. Gracias, sí. Claro, por el padre de la economía, que es Brian. Sí. Un momento, profe. Listo, tranquilo. Vayan preparando ustedes las otras exposiciones. Listo, aquí ya le voy a dar acceso a varios participantes. Listo.
Ustedes tienen un toque de estudiantes de comunicación, ¿saben? Cada uno de ustedes. No sé si ustedes eh, digamos, han analizado que depende de la carrera que están estudiando. Son particulares los estudiantes, por ejemplo, los de ingeniería de sistemas. Todos, la mayoría son hombres, son muy jóvenes, les gusta mucho como que están en los computadores y su actitud es diferente. Y ustedes tienen, cada uno de ustedes tienen un toque como de chicos de comunicación, ¿saben? A veces como que confundo y yo no son de comunicación, sino son de industrial. Sí, me parece. Como en la forma de hablar y expresarse y del estilo que veo en ustedes. Bueno, listo. Vamos, Brian. Ay, se salió Juliana. Ya, profe, a mi momento que está. Dale, tranquilo. Profe, ahí voy a compartir. Ok. Ahí está viendo, profe. Sí, ya lo estamos viendo. Listo. Buenos días, hoy voy a estudiar sobre los premios de la economía que me correspondieron. Y sobre Anne Smith, eso. Anne Smith, dame un momentico. Listo. Anne Smith nació en 1923 en el Reino Unido. Falleció el 17 de julio de 1790 también en Reino Unido. Anne Smith fue un economista filósofo escocés, considerado uno de los mayores exponentes de la economía clásica y de la filosofía económica. El aporte que hizo merecedor y ganador del Nobel en 2017 fue su contribución a la economía conductual, campo en el que se ha trabajado la mayor parte de su vida, pues explorando las limitaciones, el raciocinio, las preferencias sociales y la falta de autocontrol. Pero ¿cuál era la idea de Adam Smith? Frente al escepticismo de David Hume, que es un filósofo, Adam Smith defendía el acceso cotidiano e inmediato a un mundo exterior independiente de la conciencia. Este pensador escocés creía que el fundamento de la acción moral no se encuentra en normas y en ideas nacionales, sino en sentimientos. Entonces, por esa cuestión, Adam Smith ganó el premio Nobel en 2017. ¿Fue el primero? Es que no me acuerdo si fue el primero. No investigué, pero decía que él y otra persona, no me acuerdo el nombre, fueron galardonados por ese mismo premio. No sé, entonces creo que dos personas. Cuando hablamos de Adam Smith, es considerado, como les dije, el padre de la economía. Miren más o menos el año en el que él ejerce su carrera, o sea, 1700. O sea, es muchísimo tiempo atrás. Y él empezó a aportar todo lo que hemos estado viendo en micro. Y él escribió un libro, ¿cómo se llama el libro, Brian?
El libro dice que se llama... La riqueza de las naciones. La riqueza de Pero, las... Señor. pero es que él creó dos libros. Ah, ok, listo. ¿Y el otro? El otro, pues es que tú me dijiste La riqueza de las naciones y el otro pues no está calificado, solo se descubrieron unas ciertas partes. Ah, ok, listo. Y digamos, ese libro de las riquezas de las naciones fue la base para empezar a hablar puntualmente de economía, ¿sí? Y de microeconomía. Y todo lo que hemos visto nosotros hasta el momento, la demanda, la oferta, el flujo circular de la economía, la frontera de posibilidades de producción, todo eso se basa en lo que escribió Adam Smith. ¿Listo? Para que ustedes lo tengan en cuenta, por eso es importante analizarlo y verlo. ¿Listo? Listo, continúa, Brian, por favor. Yo, voy a hablarles sobre Esther Duflo, que nació el 25 de octubre de 1972 en París, Francia. Actualmente tiene 48 años. Esther Duflo es una economista francesa, cofundadora y directora del Attu Latif Jamel Poverty Action Lab y profesora de reducción de la pobreza y economía en el desarrollo del MIT. Esther Duflo se convirtió en 2019 en la persona más joven en recibir el Premio Nobel de Economía. Lo obtuvo con 46 años. Es la segunda mujer galardonada con el Premio Nobel de Economía después de Eleanor Ostrom. Su gran aportación reside en su forma de mirar los problemas sociales. Como expliqué anteriormente, ella es profesora de reducción de la pobreza y la economía en el desarrollo del MIT. Entonces, prácticamente esto se fue, por decirlo, fundado o se fue procesando esto para así llegar a que le consiguieran el premio Nobel. De hecho, por todas las aportaciones que hizo y demás. Ok, ella se lo ganó con otra persona, ¿verdad? Sí, Ese año. sí, señora. Toca ponerlo ahí porque no hay que se ganaron, o sea, fueron dos los del estudio. Ah, Y de hecho, el con el que se lo ganó es el esposo. Creo que es de la India, sí, sí, ¿cierto? sí, sí, sí. Sí. Puntualmente el tema por el que ellos ganaron el Nobel de Economía en el 2019, ¿cuál fue? Por su gran aportación que reside en la forma de mirar los problemas sociales. Problemas sociales, o sea, de pobreza. Sí, señora. Ok. Y económico. Y económicos. Listo. ¿Qué Pues, más podemos hablar de estos, de este premio de este año? eh, como parte, pues mía, mi aporte sería pues que leí sobre ella y da unas, o sea, hizo unas, por decirlo, una especie pues de campañas o de proyectos, los cuales ayudaron mucho a las personas y entonces yo creo que este premio está totalmente para ella. No leí mucho de, pues, del premio del esposo, pero pues sí sobre ella. Y creo que pues son aportes demasiado importantes para resolver la pobreza y es Ujú, para enfrentar la pobreza. Pero es el mismo, o sea, ellos hicieron los mismos estudios y por eso se ganaron los dos el premio. Y bueno, y magnífico porque pues es una mujer, ¿no? Y este mundo de la economía durante muchos siglos ha sido el fuerte de los hombres. Y entonces tener a esta, creo que años anteriores se había ganado otra mujer, no tengo que presente se el nombre, llama Honor Strom. también se lo ganó, pero pues ella es mujer y la más joven, ¿no? En estos premios. Por ejemplo, el Nobel de Ciencia, Nobel de Literatura, también han habido muchas mujeres, pero aquí solamente dos, imagínense. Entonces, también es un aporte de este año bien importante. ¿Listo? Sí, Francesa, señor. economista. Listo. Y ahora para el 2020. El economista Paul Milgrom nació el 20 de abril de 1948. Actualmente tiene 73 años. Es estadounidense. Paul Robert
es un economista estadounidense, es titular de la cátedra de Shirley y Leonard Erling de Humanidades y Ciencias en la Universidad de Stanford, cargo que ocupa desde 1987. El profesor de Milgram es un experto en la teoría de juegos, específicamente de subastas y estrategias de fijación precisos. Antes de todo, que si en el año 2020 se dieron, antes de todo, en el año 2020 se dieron 2 premios Nobel de la economía, los cuales fueron dirigidos a Paul Milgram y Robert Wilson, los cuales trabajan en la misma universidad y se conocen hace muchísimos años, de hecho son pues muy grandes amigos. La Real Academia de Suecia anunció que los estadounidenses Paul Milgram, 72 años actualmente, el año pasado, que diga, y Robert Wilson, de 83 años, recibieron el Premio de Ciencias Económicas en memoria de Alfred Nobel, que en este caso pues son los premios Nobel, debido a las mejoras en la teoría de subastadas y la invención de nuevas formas para las mismas. Ok. Ese sí no tenía idea porque habían ganado. Teoría de juegos. Teoría de juegos es un tema en economía que hace referencia, como lo menciona Brian, todo lo que tiene que ver con subastas, por eso se llama teoría de juegos. Es como otra línea en la que se maneja la economía. Otro tema. Por ejemplo, cuando yo hice mi pregrado, había una clase especial que se llamaba teoría de juegos. Entonces ahí se combina todo lo de probabilidad, todo lo de estadística, todo lo que nos, pues usualmente como base tenemos los economistas, para que ustedes lo tengan en cuenta. Mejora en la teoría de subastas e invenciones de nuevos formatos de subastas. Cuando yo trabajé en el Ministerio de Defensa, imagínense, chicos, a mí me gusta contar como estas historias. El gobierno tiene un presupuesto general, ¿cierto? No sé si ustedes lo han escuchado, lo han analizado. Entonces, más o menos en esta época, empiezan a, ¿cómo se dice? Empiezan a fijar cuál es el presupuesto que tiene el gobierno para el próximo año. Entonces, para vías públicas, para hospitales, tanto porcentaje. Para salud, tanto porcentaje. Para educación, tanto porcentaje. Para cultura, diversión, ciencia, tecnología, tanto porcentaje. Entonces hay un porcentaje que se les da al sector defensa. El sector defensa es todo lo que tiene que ver con militares. Entonces nosotros recibíamos un presupuesto anual, donde nosotros trabajábamos, que era el área de cadena de abastecimiento de muchos productos. Dentro de los productos que nosotros comprábamos estaban los víveres secos, los víveres frescos, que es todo lo frutas, verduras, carnes, pollos. Entre víveres secos estaba arroz, lentejas, frijoles, garbanzos, aceite, atún enlatado, bueno, etcétera, muchos productos. Y también había un rubro que era las raciones de campaña para los militares. Entonces, ¿qué se hace para comprar estos productos? En Colombia existe la Bolsa de Valores de Colombia. Todos ustedes la han escuchado mencionar, ¿verdad? Aquí en Bogotá quedan las 72 con novena. Entonces, ustedes ven el edificio que está en la esquina de la séptima con 72, uno altísimo, y voltean a mirar para arriba y está la B, la V y la C, la Bolsa de Valores de Colombia. Entonces, ahí en el último piso es todo lo que, digamos, ustedes han visto en algunas películas,
¿sí? Entonces, ay no, que el dólar está subiendo, que el valor de la acción de Ecopetrol está bajando, no, que las acciones de Avianca están subiendo y empiezan a llamar por teléfono y ven cómo se está comportando en el día la economía. ¿Listo? Eso es un tema de macroeconomía, que es tasas de cambio. Bueno, dentro de lo de la bolsa de valores, tasas de cambio. Pero entonces, en Colombia y en cada uno de los países también existe otra bolsa alterna. En Colombia se llama la Bolsa Mercantil de Colombia. Antes se llamaba la Bolsa Nacional Agropecuaria. La Bolsa Mercantil de Colombia negocia todos estos otros productos o materias primas que no se negocian por bolsa, de valores. Entonces, aquí nosotros entrábamos a negociar el alimento de los soldados. Mensualmente nos daban el dinero para una partida de alimentación. ¿Partida de alimentación qué es? En un día, un soldado o un militar que come desayuno, onces, almuerzo, algo por la tarde y cena. ¿Listo? Y nosotros en esa época, eso fue hace 7 años que yo trabajé, que yo empecé a trabajar, déjenme ver, sí, como 7 años. Yo dejé de trabajar en el Ministerio de Defensa en el 2015, o sea, hace 6 años. En ese entonces, o sea, 5 años atrás, porque duré 5 años allá, nosotros teníamos una partida de alimentación de los soldados que era de 7.900 pesos. ¿Ustedes creen que con 7.900 pesos uno puede desayunar, comerse el alguito por la mañana, almorzar, luego el de la tarde y cenar? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Sí alcanza? No, profe, la verdad no. ¿Cierto que no? No. Y eso fue hace 7 años. Digamos que ahorita estaría, pongámosle la inflación, de verdad, 12.000 pesos, ¿sí? Un poquito más. Entonces, ¿qué hacíamos nosotros? Nosotros negociábamos en la Bolsa Mercantil de Colombia. ¿A través de qué? De subastas. O sea, el tema del Nobel de Economía, de los 2 Nobel de Economía del 2020. ¿Sí? Cómo hacer más eficientes esas subastas. Entonces, ¿qué hacíamos nosotros? Nosotros analizábamos el mercado en el grupo que yo trabajaba. Entonces analizábamos el tema del arroz, analizábamos el comportamiento, la cosecha, los precios de diferentes lugares en donde se estaba vendiendo el arroz, y así lo hacíamos con cada uno de los productos. Entonces lo hacíamos con la carne, llamábamos a Corabastos, mirábamos cuál era el tiempo de cosecha, mirábamos cuál era el tiempo de escasez de ese producto y con base a eso nosotros fijábamos el precio de un producto. ¿Mm? En ese caso, en ese entonces yo tenía el cargo de analista de presupuesto, ¿sí? Porque es que con tan poquito tiempo, con tan poquito dinero para alimentar a un soldado teníamos que hacer magia. Entonces, ¿qué hacíamos en la Bolsa de Mercantil de Colombia? Lo mismo, muy parecido a la Bolsa de Valores, pero lo que se negocian en ese momento eran alimentos. Negociábamos otros productos también, pero pues el que les quiero mencionar eran desde los alimentos. Entonces, nosotros fijábamos un precio para el arroz, para las toneladas o los kilos de arroz, un precio para el frijol, un precio para las lentejas, un precio para los garbanzos, un precio para el aceite, un precio para los enlatados, bueno, muchísimos productos secos y también frescos. Y entraban a jugar las empresas. Entonces, iba a la Bolsa Mercantil de Colombia, Arroz Diana, el representante de Arroz Diana, Arroz Roa, Flor Huila, bueno, muchas marcas de arroz. Y cada uno de ellos tenía comisionistas. Entonces, no sé si ustedes han escuchado la palabra comisionistas de valores. Entonces, ¿qué hacíamos nosotros? Las subastas tienen un tiempo y un horario. Entonces,
la rueda de negocios se llama así, la rueda de negocios tenía que ser rapidísima. Entonces, nosotros como fijábamos el precio del arroz, digámosle así, entonces, de acuerdo al análisis de mercado que hicimos, nosotros fijábamos el precio del arroz, la tonelada, no sé, digamos en 1.000 pesos, un ejemplo. Las otras empresas no tenían la información, pero nosotros realizábamos una subasta a la inversa. Porque usualmente ustedes han escuchado de las subastas. Entonces, ¿quién da más por este control? Entonces, Jessica dice, yo doy 10.000 pesos. Juliana dice, yo doy 12.000 pesos. Brian dice, yo doy 13.000 pesos. Y Ana María dice, no, yo doy 14.000 pesos. Listo, se cerró la subasta. Se lo ganó Ana María con 12.000 pesos. ¿Sí? Usualmente esas son las subastas elevadas. Pero aquí trabajábamos, era subastas a la inversa. Salíamos con un precio base, digamos, 2.000 pesos, y las empresas empezaban a bajarse. Entonces, el comisionista de Diana decía, yo me bajo 1.900. El otro decía, yo me bajo 1.800. Hasta que se ganaba, no sé, yo me bajé 1.500. ¿Listo? Entonces, ahí empezaban a ganarse el negocio. Por eso nosotros trabajábamos subasta a la inversa. Y entonces me pareció curioso el tema de este Nobel para el 2020. Aquí voy a leer el título, que es Mejoras en la teoría de las subastas e invenciones de nuevos formatos de subasta. Entonces, supremamente interesante y es algo que nosotros día a día lo estamos viviendo, ¿listo? Y pues duré 5 lindos años, la verdad es que aprendí muchísimo con este tema, ¿sí? Luego entonces, cómo le dábamos cómo llegaba el producto a cada una de las diferentes unidades militares. Luego se analizaba el producto, cómo llegaba, de acuerdo a una ficha técnica. Y bueno, así les comento acerca del tema de subastas. Listo. ¿Algo más, Brian, que quieras mencionar de estos 2 años, estos 2 premios de estos 2 años? Quiero mencionar también los premios de Paul Milgrom, los cuales son, aparte del premio Economía, el premio Erwin Klein de Nemers en Economía, una beca en, ¿cómo dice? Goodwin, en Ciencias Sociales en Estados Unidos. Y otra que es la Golden Gloves Award en 2014. Qué maravilla, chéverísimo, ¿no? Son unos genios todas estas personas. Listo, Brian. Muchas gracias. ¿Preguntas, chicas? ¿Preguntas, dudas? No, profe, ninguna. Listo, excelente. Listo. ¿Listo, Sí que, listo. Gracias, Brian. Seguía. Bueno, Juliana tiene problemas ahí técnicos. Seguía ella con David Ricardo. Y vámonos con Jessica, John Keynes. John Keynes nos va a servir mucho para macroeconomía. Creo que es John Keynes, déjenme revisar. Listo, mientras tanto Jessica ve preparando. Profe, ¿ya se va a ver mi presentación? No, ya, ahora sí. ¿Ya puedo compartir pantalla, profe? Sí, ya puedes. ¿Ya se ve, profe? No. Ya se ve, sí. really kind of like canvas, but in the end, I think you really want the home itself to have that traditional feel. And then Bueno, yo les voy a hablar de John Maynard Keynes, que fue, bueno, generalmente él nació el 5 de junio en 1883 en Cambridge, esto ya es en el Reino Unido. Pues él ya falleció en 1946 en el mismo país. Él creó una escuela que se llama el
keynesianismo, que generalmente es lo que habla su teoría. Aquí, como dice, recibió una educación de élite en Eton y Cambridge, orientándose hacia la economía por consejo de su maestro, Alfred Marshall, que fue uno de los que le influyó generalmente, y que tras un breve periodo trabajando en el servicio administrativo británico para la India. Y en 1909 entró como profesor de la King's College de Cambridge, donde enseñaría economía hasta generalmente cuando murió. Y pues sus mayores logros durante toda esta época que estuvo de economista, pues fue uno de los economistas más influyentes del siglo XX. Sus ideas tuvieron una gran repercusión en política económica desde el crack del 29 y sus ideas contribuyeron generalmente a la base de lo que es la macroeconomía y han formado una escuela económica que ya es el keynesianismo. Y una de sus obras generalmente destacadas fue la teoría general de la ocupación, el interés y el dinero. Y desde joven recibió pues una minuciosa educación profundizando en materia económica por consejo de su profesor. Ya más tarde, pues después de todo este periodo trabajando en el servicio administrativo, entró como docente pues en esa escuela que es las Colles de Cambridge, donde enseñó economía generalmente. Ya aquí les voy a hablar sobre su teoría, que es una de lo más importante que realizó durante toda su vida. Se habla generalmente de keynesianismo, que primero dice que las inversiones del Estado ayudan en las obras públicas, ayudan a las empresas más dinámicas y seguro de desempleo a costa de aumentar el déficit público. Y ya esto pasa de la creación de puestos de trabajo y absorción de reducción del paro. Que esto lleva a un aumento de la renta familiar disponible y que esto ya lleva pues, a lo que siempre es un consumo y de esto a lo que es un crecimiento de la producción de bienes y servicios, que conlleva un aumento de los impuestos indirectos que gravan el consumo y ya lleva pues siempre a los ingresos del Estado, generalmente de empresas y todo lo público, y el equilibrio que ya el presupuesto generalmente, que este es el último a lo que llega todo esto, y pues son ingresos por impuestos directos. Y bueno, Keynes centró su carrera en explicar la depresión económica y la naturaleza de los ciclos económicos, que proporcionó recomendaciones de política para reconducir la economía hacia el pleno empleo y reducir la severidad y duración de los ciclos económicos. Y su modelo económico, conocido como el que les estaba hablando, demuestra fundamentalmente la relación que existe entre el nivel de ocupación o el empleo y el nivel de ingresos de un país, para saber dónde se está gastando como el dinero y todo eso, para llevar como llevar una contabilidad, mejor dicho, de lo que es el país. Y ya dice que las políticas recomendadas por Keynes resultaron ser muy prácticas. Desde entonces su política fundamental de aumentar el gasto público para estimular la demanda agregada han sido desde entonces muy utilizados por muchos gobiernos. Eso es lo que generalmente por eso impactó gran parte de este siglo, del siglo XX, mejor dicho. Sí, y miren, por ejemplo, la imagen que tiene Jessica en este momento del modelo keynesiano. Todo lo que prácticamente hemos estado conversando, pero pues aumentándole el tema de el empleo, ¿sí? O el desempleo. Entonces, miren, el Estado, todas las inversiones del Estado son ¿en qué? En lo que estábamos conversando, en ayudas, en obras públicas, ayudas a las empresas, en un seguro de desempleo, como un subsidio de desempleo. Aquí en Colombia no existe ese modelo. Si tú te quedas sin trabajo, no te dan un subsidio mientras consigues un trabajo. En otros países sí existe el seguro de desempleo. Aquí pueden existir como ayudas, ¿sí? Pero no en sí no es un seguro de desempleo ni un subsidio de desempleo. Pero pues este modelo explica acerca de esto. Listo. Luego entonces, mientras estás buscando el empleo, el Estado, según este modelo,
es el encargado de crear nuevos puestos de trabajo. Cuando ustedes escuchen hablar acerca de paro aquí, por ejemplo, reducción de paro, en economía muchas veces utilizan, muchos libros se utilizan de España, ¿sí? Y allá al desempleo le dicen paro. Paro no es lo que a veces sucede en nuestro país, ¿sí? Que por ejemplo el paro del jueves o del viernes. Cuando escuchemos hablar en economía de paro, es desempleo, ¿listo? Para que también ustedes ahí lo anoten. No se vayan a confundir cuando empiecen a leer. ¿Listo? Listo. Si yo aumento, entonces miren ahí, del punto número 1 al 2, ahora vamos al punto número 3 de la gráfica que tiene Jessica. Si nosotros creamos, como gobierno, creamos nuevos puestos de trabajo según este modelo, nosotros vamos a aumentar la renta familiar, o sea, los ingresos, recuerden otra palabra, renta, ingresos, disponibles de la familia. Y lo vimos en el flujo circular de la economía. Si las familias y los individuos tienen empleo, lo más seguro es que pasen al número 4. Aumenta el consumo, ¿sí? Que es otro pilar importante en economía. Y a medida que hay crecimiento en el consumo, otra vez, flujo circular de la economía, hay aumento en la producción, en los factores de producción de las empresas, ¿sí? Porque yo como consumidor estoy demandando más y entonces yo como empresa tengo que ofrecer más, demanda y oferta, ¿ven? A veces terminología es como difícil de leerla en economía, pero si empezamos a hacer esa clase de relaciones, es muchísimo más importante, más fácil de entenderlo. Entonces, si hay aumento en la producción de las empresas de bienes y servicios, ¿qué va a pasar? Se van a gravar más impuestos, ¿sí? Entonces, en el punto número 6, ¿sí ven? Que donde dice aumento de impuestos indirectos que gravan el consumo, nosotros como empresas, las empresas tenemos muchos impuestos. Tenemos impuestos a la renta, tenemos impuestos de IVA, tenemos impuesto de ICA, impuestos de... Si estamos ejerciendo en una ciudad, nos cobran impuestos aparte. ¿Bien? Entonces, el Estado para hacer obras públicas, para ayudar al desempleo, para tratar, ¿de dónde recoge ese dinero? Entonces miren aquí, del punto número 3 al punto número 7, ingresos por impuestos directos. Si yo aumento mi renta, mis ingresos, yo le voy a pagar al gobierno más impuestos. Si yo aumento mis factores productivos como empresa, entonces miren aquí, aumento de los impuestos indirectos que graban el consumo. Yo voy a pagar como empresa más impuestos. Por eso es importante el día sin IVA, que nos comentaba ahora en la noticia. Porque va a aumentar el consumo y estos dos puntos de impuestos a las empresas no se va a cobrar ni a las familias o a los individuos, ni a las empresas. ¿Listo? Entonces es ese día como que, listo, no me van a cobrar impuestos, vamos, todo lo que vendamos va a ser exento de impuestos y eso ¿qué va a ser? Ganancias para nosotros. ¿Listo? Y a través de los impuestos de los ingresos, ¿qué hace el Estado? Un equilibrio presupuestario y vuelve y sigue el ciclo. ¿Sí? Listo, ahí quería ayudarte un poquito con eso, Jessica, para que, digamos, nos quedara un poquitico más claro el modelo que decía. Continúa. Aquí ya sobre los premios Nobel, que son del 2015 y el 2016. Y que el primero, el de 2015, fue Angus Deaton, que es por el análisis sobre los sistemas de demanda, el consumo y la pobreza y el bienestar. Generalmente, pues él nació en Edimburgo en 1945, se doctoró en la Universidad de Cambridge en 1974 y fue catedrático de econometría de la Universidad de Bristol. Y fue galardonado con el premio Fundación BBVA Fronteras del Conocimiento y recibió el Premio Nobel de Economía en el 2015 y luego ingresó a la Academia Nacional de Ciencias en los Estados Unidos.
y Ok. que es miembro del Consejo Asesor del economista jefe del Banco Mundial y el científico investigador, señor Enel Gayut Organization. Ok, qué chévere. Miren que él también salió de la misma universidad de Keynes, de Cambridge, ¿sí? O sea, qué loco, y pues Keynes fue hace cuántos años. Si ustedes vieron, no mentiras, eh, Stephen Hawking, no sé si han escuchado hablar de él o han visto su película, es importante que sepan de él. Él creo que es de Oxford, también en Inglaterra. Listo, entonces él ganó su Nobel por el análisis sobre el sistema de demanda, de consumo, pobreza y bienestar. Temas que hemos estado tocando. Nos faltaría el tema de pobreza. Listo. Entonces ahí toca temas microeconómicos, demanda, consumo. Y formuló la paradoja de Derton basada en la observación de un exceso de suavidad en el consumo frente a la crisis permanentes e imprevistas en los ingresos. Parece obvio, ¿saben? Aquí lo que se está diciendo es que exceso de suavidad en el consumo. O sea, nosotros reducimos nuestro consumo cuando tenemos crisis permanentes o imprevistas en nuestros ingresos. ¿Qué pasó? El año pasado, continuamos con un poco, se bajaron nuestros ingresos. ¿Qué pasó? Bajamos nuestro consumo, ¿sí? Además del análisis del comportamiento de los hogares a nivel microeconómico. Las áreas de investigación de Deaton, no sé cómo se pronuncia, incluyen la medición de la pobreza mundial, economía de la salud y desarrollo económico. Qué interesante, qué chévere. Listo. ¿Algo más que quieras aportar, Jessica, para Pues, con esto que quiso ahondar en el conocimiento de cómo afectan a las personas los vaivenes económicos y las políticas públicas, generalmente de eso. Las políticas públicas. Ok. Listo. Chévere. Aquí ya siguen los del 2016, 16, que estos creo que trabajaron en conjunto, que es Oliver Hart y Ben Holstrom, y bueno, de Oliver Hart, sí, Oliver Hart. Espérate espérate un momentico. Reconocido pues por... Perdón, espera un segundito. Es que no ha pasado la diapositiva. Entonces primero deja que pase la diapositiva. A ver si de pronto hay ahí como una interferencia con el sonido. Ya, listo. Todavía no. Sí, es que el internet. Sí, listo, ya. Ahora sí. 2016. Bueno, sí, profe, que estos trabajaron en conjunto en ese mismo año para recibir juntos el Premio Nobel de Economía. Oliver Hart, que él nació el 9 de octubre de 1948, tiene 72 años y nació también en el Reino Unido, en Cambridge. De él su ocupación es economista y profesor universitario en el área de análisis económico del derecho. En sus distinciones han sido en el Fellow of the Econometric Society, miembro de la Academia Estadounidense de las Artes y las Ciencias y premio del Banco de Suecia en Ciencias Económicas en memoria de Alfred Nobel. Y que él ocupaba en la cátedra Andrew Fuller de Economía de la Universidad de Harvard, junto con Ben Holstrom, el otro que fue galardonado. Fue laureado con el premio del Banco de Suecia en Ciencias Económicas en memoria de Alfred Nobel en 2016 por sus contribuciones a la teoría del contrato. Ya ahorita les hablo sobre esa teoría. Sobre el Ben Holstrom. Que fue laureado con el premio del Banco de Suecia en Ciencias Económicas, también por lo mismo de Alfred Nobel en el 2016, con Oliver Hart por sus contribuciones a la teoría de contratos, y se doctoró en 1978 por la Universidad de Stanford y desde 1994 es profesor del MIT, Instituto de Tecnología de Massachusetts, generalmente eso, y sus distinciones fueron las mismas que Oliver Hart.
Eh, aquí ya les voy a hablar de la teoría del contrato, que juntos fueron, pues generalmente por eso fue que les dieron el Premio Nobel de Economía. Que analiza cómo se elabora la contratación y sus diversos efectos, sobre todo en el mundo de la empresa. Por ejemplo, si los profesores o funcionarios de prisiones deben tener retribuciones fijas o variables, o si un hospital debería, digamos, mantener una gestión pública o privada, y también desarrolla hipótesis sobre cómo fijar la retribución de los directivos de una empresa para beneficiar a los accionistas y que se consigan un mayor valor a largo plazo. Eso generalmente es la teoría del contrato que ellos contribuyeron, sí, como los dos, mejor dicho. Ok, otra vez mencionémoslos. La teoría del de los contratos, si un empleado o no debería, ¿cómo dijiste? Deberían pagarle. Cómo se elabora la contratación y sus diversos efectos, sobre todo en el mundo de la empresa. Por ejemplo, estudios si los profesores o funcionarios de prisiones deberían tener retribuciones fijas o variables. Ah, ok. De hospitales, de prisiones y docentes, digámoslo así. Sí. Si es recomendable tener sueldos fijos o variables. Interesante. Ok, y la otra es sobre la segunda partecita. La otra, profe, o si en un hospital debería mantener una gestión pública o ya sea privada. Y también desarrolla la hipótesis sobre cómo fijar la retribución de los directivos de una empresa para beneficiar a los accionistas y que se consiga un mayor valor a largo plazo. Vea, pues, qué interesante. Listo. Ven, el tema de contratos también es importante analizarlo en economía. ¿Y qué habrán sacado? O sea, ¿los resultados no los dice? O sea, ¿qué es mejor de acuerdo a esas hipótesis? ¿Saben qué es una hipótesis, chicos y chicas? Es una posible respuesta a un problema de investigación. Entonces, no sé si ustedes han visto en el noticiero en donde sale, no sé, la noticia de un robo. Entonces dice, la hipótesis es que una banda de atracadores entró al restaurante y robó. La hipótesis es que un socio de un conocido de la dueña sabía del dinero y se lo robó. La hipótesis, ¿sí? Entonces son posibles respuestas a algún problema. Entonces, alguna de esas, alguna de esos puntos que mencionaste, Jessica, digamos, ¿sí puede un hospital ser mejor privado que público? O sea, ¿dice de pronto el estudio de ellos dos? ¿O no dice puntualmente No, los profe. resultados? Ahí habla más sobre lo que es sobre los profesores. Aquí aparece más. También sobre los mercados de capitales. Y también sobre los jóvenes que trabajan más duro por sus expectativas de carrera. Bueno, qué chévere. Miren todos los temas que puede abarcar la economía, que son supremamente interesantes. Vimos subastas, vimos contratos, vimos pobreza, desigualdad, vimos consumo. Entonces, interesante ver cada uno de estos premios. No ves. Listo. Jessica, ¿algo más que quieras agregar? Otra cosita. Aquí también decía que respecto a los profesores consideraban que el salario debería ser fijo para no menoscabar la enseñanza de habilidades que no se pueden medir, y que generalmente en el fondo los laureados de este año suponen un reconocimiento de los estudios que ligan al rendimiento de la economía de la existencia de buenos marcos institucionales, y que los contratos nos ayudan a ser cooperativos y tener confianza.
que están destacados generalmente es ellos dos. Ok, sí, bueno, digamos otro punto medio lógico, ¿no? Sí, el contrato me da mi estabilidad, me da tranquilidad de que puedo continuar con mi empleo. Listo, profe. qué chévere. Entonces el gran aporte de ellos dos fueron estos temas. Gracias, Jessica. Listo, profe. Deberían estar tomando apuntes, porque esto sale en el parcial. ¿Listo? No les voy a entender, no, que el mercado de capitales, no, pero pues sí algo puntual de cada uno de estas exposiciones. Listo. Gracias, Jessica. Vamos con Ana María, por favor. Ay, se desconecta Ana María. Bueno, y Juliana me dices que no tienes computador, ¿verdad? Bueno, esperemos 2 minutos a ver si entra Ana María. Si no, continuamos. Mañana no creo que alcancemos a hacer el parcial, chicas, pues por el tema que nos hace falta. Tenemos que, digamos, ensayar un poco más algunos ejercicios o algunas situaciones de movimiento de curvas. Entonces lo más seguro es que vaya a ser el miércoles. ¿Listo? Bueno, como que no entró. Ah, sí, me identificaste. Entonces. Listo, Ana María. ¿Ya tienes mejor internet? Activa el audio porque no te escuchamos. Se volvió a salir. Si ustedes tienen muchos problemas con el internet, la universidad les puede ofrecer a ustedes los computadores de la universidad y el internet de la universidad, si lo saben. Entonces, pues para que lo tengan en cuenta, si tienen problemas, si no tienen computador, muchas veces al comienzo de toda esta situación sanitaria, la universidad también les estaba dando a los estudiantes computadores, aquellos que no tenían portátiles, para su uso. Entonces ya saben que como opción pueden tener el acceso a las instalaciones de la universidad y los computadores. ¿Listo, chicos? Porque es que eso de entrar, salir, imagínense, es como si estuviéramos en clase y se va al baño y nunca vuelve. Entonces sería como ahí medio feito. ¿Listo? Bueno, vamos a seguir Jessica y Juliana. A veces creo que en algunas situaciones es mejor presencial, en algunas clases, podría decir. En esta no tanto, pero bueno. Listo. Listo, Ana María. Ya puedes tener mejor internet. Desactivaste el audio. No, se volvió a salir. Listo. Muy bien, espero que ya mañana lo pueda tener mejor. Listo. Vamos a resumir lo que hemos visto, chicas. Entonces, vimos, va a ser un resumen para ver los puntos que entran en el parcial. ¿Listo? Ustedes tienen igual las presentaciones, ustedes tienen la información, entonces va a ser un poco más fácil a la hora del parcial. ¿Listo? Entonces, todo lo que tiene que ver con esta teoría, los hechos económicos, los agentes económicos, los factores económicos, los sectores económicos y cómo todos estos se resumen en este cuadrito, ¿sí? Los factores, ¿cuáles son los factores productivos?
tierra, trabajo, capital, organización y conocimiento, ¿sí? Entonces, si yo les digo, ¿cuáles son algunas de las necesidades humanas para satisfacer las necesidades de estos con recursos escasos? Las fisiológicas, las culturales, la de afiliación, la de autorrealización, que son estas, ¿sí? Pero entonces yo les sugiero que estudien muy bien este cuadrito, ¿sí? Los factores o recursos económicos, ¿cuáles son? La tierra, el trabajo, el capital, la organización, el conocimiento. Si yo les pregunto, de acuerdo a las actividades económicas, ¿en cuáles se dividen? Las actividades económicas se dividen en el agropecuario, en el industrial y en el de servicios. ¿Listo? Vimos economía positiva y economía normativa. Positiva lo que es, normativa lo que debería ser. Y vimos que la positiva se va hacia microeconomía, macroeconomía y la normativa con políticas económicas. ¿Listo? Bueno, esto sí no lo vimos la definición de microeconomía, para qué sirven muchas veces en las empresas. Vimos el flujo circular de la economía, en donde habían dos agentes, los mercados de bienes y servicios y los mercados de factores de producción, y habían aquí dos flujos, el monetario y el de bienes y servicios, ¿listo? Y aquí se resume en este cuadrito, ¿listo? Familias, empresas interactúan en el mercado de bienes y servicios y en el mercado de factores de producción, y hay unos flujos que ya sean de ingresos, de insumos, y el otro es el flujo de dinero. Las familias compran en el mercado de factores de producción, las empresas contratan a las familias para emplearlas y así sucesivamente. ¿Listo? El flujo. Vimos la frontera de posibilidades de producción. Esta hace referencia a todas las posibles combinaciones que yo tengo con dos bienes en una economía y cuál es la producción máxima que yo puedo tener en esta. ¿Listo? Entonces vimos cómo sacar los costos de oportunidad, vimos cómo graficar la frontera de posibilidades de producción con pendiente negativa, vimos si había un aumento, vimos si estábamos por debajo de esta línea, que había asignación de bienes ineficientes si estábamos en el punto F, si estábamos por fuera de la frontera de posibilidades de producción, eran producciones inalcanzables que yo podría tener como empresa. Vimos si habían cambios positivos en la tecnología, en mayor cantidad de personas, o sea, en el volumen de trabajo, en la fuerza de trabajo, nuevos recursos, como paralelamente se movía la curva hacia la derecha. Si en uno solo de los bienes que yo estaba analizando en esta economía había un crecimiento en su mejora de producción, cómo se desplazaba la curva, y si solamente era del otro bien, cómo se desplazaba la curva. ¿Listo? Siempre mencionar los ejes, Hicimos un ejercicio, entonces cuando estudien para el parcial, yo les sugiero volver a hacer los ejercicios, ¿sí? Porque van a ser muy parecidos. Entonces, de frontera de posibilidades de producción hicimos 2 ejercicios. Este es muy importante, este de 1, 2, 3, 4, porque este va a salir uno muy parecido en el parcial. ¿Listo? Vimos, empezamos a ver lo del comportamiento del consumidor, vimos 5 pilares de la teoría del comportamiento del consumidor y vimos diferentes tipos de consumidores. Entonces los tipos de consumidores, manténganlos ahí presentes para también empezar a analizar, ¿listo? Cada uno de ellos en el parcial. Vimos mercado, en donde interactuaban los vendedores con los consumidores. Los vendedores son los que ofrecen los productos y los compradores son los que demandan productos, bienes y servicios.
en donde los compradores determinaban la demanda del mercado y los vendedores determinaban la oferta. Y empezamos a hablar primero de demanda, en donde vimos que la demanda indicaba era la cantidad que los consumidores estaban dispuestos a comprar en función de ¿qué? Del precio. Vimos cómo se construía la ley de demanda, que tenía pendiente, tenía una relación inversa entre precio y cantidad. Vimos algunos factores que influyen en el cambio de la demanda, como el precio, el ingreso, los gustos y los precios de los bienes relacionados, como sustitutos y complementarios. Vimos cómo construíamos la función de demanda. Vimos la construcción de la curva de demanda y a través de unas tablas, ¿sí? Entonces empezamos a construir nuestra función de demanda a través de estas tablitas. Adicionalmente, cómo construíamos la demanda del mercado, que era sumando a un mismo precio la cantidad de demanda de un consumidor 1, 2, 3, sucesivamente. ¿Listo? Y así construíamos la curva de demanda. Vimos cómo eran los cambios en la curva de demanda. Cómo lo afectaba desde el punto de vista de un precio, que el precio, cuando hablamos del precio del mismo bien, los movimientos son a lo largo de la curva. Pero en las otras variables ya puede desplazar la curva a la derecha o puede desplazar la curva a la izquierda. Vimos el ejemplo de un impuesto a los cigarrillos, que es sobre la curva. Vimos cómo se desplaza a la derecha o a la izquierda la curva de demanda, dependiendo de las variables que se vayan a afectar. Entonces aquí yo los tengo: mayor renta, la curva de demanda aumenta porque yo voy a tener más dinero para comprar el bien. Si ahora me gustan mucho la comida saludable, voy a aumentar mi curva de demanda de productos saludables hacia la derecha. O ya no me gustan tantos, yo dejé de consumir Coca-Cola. Mi curva de demanda de consumo de Coca-Cola se va hacia la izquierda, entonces a un mismo precio yo consumo nada o muy poco de Coca-Cola, ¿sí? Cómo los precios de sustitutos pueden aumentar mi curva o disminuirla, ¿listo? Y lo mismo para el lado contrario, entonces aquí también les puse esta gráfica. Este es el ejemplo. Vimos cómo era la ecuación de la curva, de la ecuación de demanda, que está en función de la cantidad, ¿sí? En donde ahí veíamos que tenía pendiente negativa, porque era inversamente el precio a la cantidad. Entonces, si aumentaba el precio, disminuía la cantidad. Si bajaba el precio, aumentaba la cantidad, ¿sí? Inversas. Vimos cómo empezábamos a construir nuestra curva de demanda sustituyendo precios en una ecuación. Y con pendiente negativo. ¿Listo? Para que ustedes no se vayan a confundir. Vimos cómo sacar despejando nuestro precio. Y hicimos el ejercicio. Entonces aquí ustedes hicieron el ejercicio en donde graficaron, en este punto solamente ustedes graficaron, y se movió la curva de demanda un poquito hacia la derecha. Entonces aquí me tienen que, o sea, empezamos a analizar. ¿Qué puede suceder? ¿Por qué aumenta la curva de demanda? No, aumentaron los gustos. No, disminuyeron los gustos. Si se reduce. No, aumentó el ingreso. ¿Sí? Entonces, cuando yo les hago esta clase de preguntas, chicas, ustedes deben justificarlo con base a lo que nosotros ya hemos estado estudiando. Vimos el tema de oferta, ¿sí? La ley de oferta. Entonces, aquí sí ya está directamente proporcional. Tiene una relación positiva, perdón. El precio y la cantidad. En donde, si aumentaba el precio,
aumenta la cantidad. Si disminuye el precio, disminuye la cantidad, ¿sí? A diferencia de la demanda. Y vimos la ecuación de oferta. Entonces aquí lo que cambiaba era el signo positivo, a diferencia de la demanda, que aquí el signo era negativo. ¿Listo? Y empezamos, al igual que la demanda, a construir nuestra curva, a reemplazar, ¿sí? Entonces a reemplazar en una ecuación P para poder hallar la cantidad ofrecida, y la empezamos a construir. Lo mismo, a sumar las ofertas de cada empresa para hallar la oferta de mercado total. Vimos las variables que intervienen o que afectan la curva de oferta. Son muy parecidas las variables. El precio de otros factores, las materias primas, la tecnología, etc. Y al igual que la demanda, recuerden, cuando hay cambios en el precio, es sobre la curva. Cuando hay cambios en las otras variables, se desplaza esa a la derecha o a la izquierda. ¿Listo? Vimos el ejemplo de los helados. Si yo ofrezco a un precio mayor como empresa helados, va a aumentar mi cantidad de helados para vender. Pero sí hay cambios en las diferentes variables, ya sea productivos, empiezan a tener cambios diferentes. ¿Listo? Les estoy haciendo el resumen del parcial. Y aquí vimos cómo se pueden mover de un lado para otro las curvas de ofertas. Y este es bien importante, este último, para que ustedes lo tengan en cuenta porque hay un punto muy parecido. Si el precio de un bien disminuye, ¿cómo se mueve la curva? Y ese mismo bien, si se vende la empresa, si la empresa utiliza ese mismo bien para hacer un producto, ¿cómo se movería en otro escenario? ¿Sí? Entonces aquí hablamos del trigo, que disminuía el precio del trigo, y aquí, cómo esa disminución del precio del trigo hacía aumentar la cantidad ofrecida. ¿Listo? Y vimos un ejercicio. ¿Listo? ¿Preguntas hasta ahí? Hay 10 minuticos de resumen. No, profe. Listo. Entonces vamos a entrar a hablar acerca del mercado. ¿Listo? Entonces vamos a ir a destinar 10 minuticos para hablar del mercado. Entonces, cuando hablamos de mercado, hablamos ya de la oferta y de la demanda unidas. Entonces, la demanda refleja cómo se están comportando los consumidores, ¿cierto? Y la oferta, cómo se comportan los productores de productos, bienes y servicios. Entonces, ellos de alguna manera van a entrar en el mercado a interactuar entre ellos con base a unos precios y con base a unas cantidades. ¿Listo? Entonces, cuando hablemos de precio y cantidades en el mercado, vamos a unirlas y vamos a hallar el equilibrio del mercado con respecto a la oferta y a la demanda. ¿Listo? Entonces, ya lo que vimos anteriormente, vamos a unirlo. Este sería el equilibrio del mercado. El punto preciso en donde la curva de oferta, voy a anotar, la curva de oferta, damos la verdecita, vamos a un poquitico más de colores, donde nuestra curva de oferta, que es esta, pendiente positiva. Me quedó terrible esa curva. Pendiente positiva, o sea, hacia arriba. No se les vaya a olvidar. Pendiente positiva, curva de oferta. Y pendiente negativa.
de la demanda. Entonces, cuando estas dos se cruzan, este punto es importantísimo. Porque aquí en el mercado X de un bien van a estar el precio de equilibrio versus la cantidad, recuerden que Q es cantidad de equilibrio. ¿Ven? Entonces teniendo unos precios y unas cantidades, yo uno mis dos curvas, la de oferta y la de la demanda, y aquí en este punto voy a hallar mi equilibrio de mercado. ¿Listo? Aquí, digamos, es el punto ideal en el mercado, en donde yo lo que ofrezco lo vendo y yo lo que necesito lo compro a ciertos precios, ¿sí? Como consumidores. Ese se llama equilibrio de mercado, para que ustedes lo tengan en cuenta. Entonces, aquí, nosotros, Jessica, ¿ibas a decir algo? No, profe, todavía no. Ah, bueno, listo, listo. Aquí de pronto sí van a tener preguntitas. Entonces, si yo tengo este equilibrio de mercado, si yo tengo este equilibrio, pero este sería el punto exacto de equilibrio de mercado. Pero ¿qué pasa? Si una empresa ofrece un producto con este precio, donde el precio de equilibrio sería este. Pero una empresa tiene este precio. ¿Qué pasaría acá? ¿Qué pasaría en este punto? En este punto, aquí vamos a verlo abajito, se ve que a este precio no hay equilibrio de mercado. Entonces, si no hay equilibrio de mercado, hay una sobreoferta del mercado. ¿Cómo así sobreoferta del mercado, profe? Miren acá. A este precio, yo estoy mi precio se cruzaría en esta curva. ¿En dónde? Se están ofreciendo esta cantidad de producto. Pero se están demandando ¿qué? En este punto. Entonces, ubiquémonos en la curva de demanda. Aquí, ubiquémonos en la curva de demanda porque ahorita nos ubicamos fue en la curva de oferta. A este precio. Aquí, ¿qué pasaría? Yo estoy demandando esta cantidad de producto. Si yo estoy aquí demandando como consumidor esto. Lo que quiere decir que hay un exceso de oferta, o sea, estoy ofreciendo mucho más de lo que mi cliente quiere, porque yo estoy demandando a ese precio tan alto, yo demando poquito del producto. Entonces, la cantidad demandada sería menor que la cantidad ofrecida. Entonces, ¿qué le toca hacer al productor? Al productor le toca bajar el precio hasta llegar al punto de equilibrio aquí. Porque a este punto de equilibrio yo compraría esta cantidad y todos seríamos felices. ¿Ven? Entonces, si yo estoy por encima del precio de equilibrio, yo voy a tener un exceso de oferta. ¿Por qué tengo un exceso de oferta? Porque estoy ofreciendo más cantidad. Mira, aquí está QS, cantidad ofrecida. Estoy ofreciendo más cantidad de mi producto de lo que realmente a este precio me están ofreciendo. ¿Listo? Si tienen preguntas, díganmelo, porque puede ser un poquitico complicado. ¿Listo? Preguntas, chicas. Miren, aquí, por ejemplo, los productores tendrían las bodegas
llenas y para poder vender los productos, aquí tendríamos un montón de producto. O sea, todas nuestras bodegas están llenas porque a este precio yo tengo mucho producto y no lo estoy vendiendo. Entonces, los productores deben bajar el precio. ¿Hasta dónde? Hasta el punto de equilibrio. Entonces, toca bajar el precio. Hasta acá. A este punto. A este punto es el ideal. Por eso se llama punto de equilibrio. O a este precio yo tendría que bajarme. Porque, es otra vez, si ofrezco este precio, aquí tendría mucha cantidad ofrecida y los consumidores solamente a este precio me estarían comprando esta cantidad. Por lo tanto, existe exceso de oferta. La cantidad demandada es menor que la cantidad ofrecida. Recuerden que el del cocodrilo, si la boca está hacia un lado, es que es mayor. La puntica es menor. ¿Ven? Entonces aquí debe el consumidor, el productor, disminuirlo al precio para poder que la cantidad demandada sea la de equilibrio, o sea, esta. QE, bueno, ahí no se nota. ¿Listo? ¿Entendimos? Cuando hay exceso de oferta, ¿y qué hay que hacer? Disminuir el precio, profe. Disminuir el precio, efectivamente, para poder llegar a una cantidad y a un precio de equilibrio. Ahora al contrario, ¿qué pasa si el precio está por debajo del punto de equilibrio? ¿Qué pasa si yo ofrezco o se establece un precio por debajo del de equilibrio? El de equilibrio sería este, en donde aquí sería el precio de equilibrio. Pero entonces, ¿qué pasa acá? Aquí yo debo subir el precio del producto, porque mire, entonces vamos a ver, a este precio, aquí en la curva de oferta, se estaría ofreciendo muy poquito, miren la cantidad ofrecida, a este precio. Y a este precio, la cantidad demandada es mayor. Yo aquí como consumidor estoy demandando más del producto a este precio. ¿Sí? Cantidad demandada, esperen que eso me quedó como raro acá. Cantidad demandada a este precio. ¿Sí? Porque estoy en la curva de demanda. No se vayan a confundir de curva. Esta es la curva de demanda. Y si a este precio estoy en la curva de oferta, yo como empresa estoy ofreciendo una cantidad de oferta menor. Aquí la cantidad demandada es mayor. ¿Qué debemos hacer? Lo que debemos hacer es aumentar los precios hasta el punto de equilibrio. El punto ideal. El punto ideal que es el punto de equilibrio. ¿A qué precios? A estos precios. Precio de equilibrio. ¿Y qué tengo que hacer? Subir el precio. Porque entonces hay escasez. La cantidad demandada es mayor a la que se está ofreciendo. Por eso hay escasez en el mercado. ¿Yo qué tengo que hacer? Subir el precio para poder igualar a esta cantidad de equilibrio. ¿Listo? Estos dos movimientos quiero dejárselos para que lo analicen y mañana continuamos con el tema, otro tema de equilibrio. ¿Listo? No se les olvide esto. Voy ahorita a colgarlo en la plataforma. Donde existe equilibrio de mercado, donde existiría exceso de oferta y donde existiría escasez del producto. ¿Listo? ¿Preguntas? ¿Preguntas, chicas y chicos? No, profe.
Bueno, muy bien. Entonces mañana no se te olvide, Juliana, la presentación. Igual creo que Ana María pueda tener mejor internet. Y continuamos con el tema. Mañana no es el parcial para Brian que entró más tardecito, que entró ahorita. ¿Listo? Porque nos hace falta unos temitas. ¿Listo? Muy bien. Listo. Entonces, que tengan bonito día. Cuídense mucho y estudien las exposiciones. Bueno, profe, gracias. Listo. Gracias. Listo. Nos vemos. Hasta luego, profe. Chao. Nos vemos mañana. Chao.